Ya está Muy grabando. bien, excelente. Pues damos inicio, Leslie. Bueno, buenos días, soy Leslie de la UMF 68 y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la relación médico-paciente y familia y entrevista clínica. Con tu teclado le puedes poner en avanzar. Bueno, empezando con lo que dijo un médico internista, que es Gregorio Marañón, es que, bueno, nos estamos volviendo poco a poco ingenieros de la medicina. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco nosotros vamos a ir midiendo, a pensando, a experimentar todo lo que pues estamos viendo, y que lo más triste es que muchas de las veces toda esta avalancha de conocimientos pues no va a llegar a la curación. Vamos a definir primero lo que es el paciente, que es un ser humano con preocupaciones, con miedos, esperanzas, que debe ser considerado como un todo y no una persona portadora de órganos enfermos. La persona es aquella persona que requiere atención por un sistema de salud, lo cual no va a significar que todos los pacientes estén enfermos. Inclusive una persona puede acudir por algún tipo de situación en particular y que no necesariamente se tenga que sentir enferma. Y lo contrario es que una persona puede ser hipertensa y no sentirse enferma. Empezando a definir un poquito qué es el estímulo iatrotrópico, es aquel fenómeno que incita a una persona a solicitar atención médica y que hace de ella un paciente. En cuanto a las características de la formación universitaria que ha tenido en los últimos tiempos, es una orientación o una enseñanza muy centrada en la enfermedad, directamente hacia la detección de síntomas y que sea directa. Entonces se entrena al estudiante en cuanto a interrogar, pero no a conversar ni a dialogar con el paciente. Entonces, en esa relación se van a omitir ciertos valores que como la persona aporta, y pues va a ser difícil el aprender a detectar el verdadero estímulo iatrotrópico del paciente. De esta manera va a ser muy difícil que nosotros podamos saber del por qué en sí la persona decidió acudir a la consulta. Entonces, pues al no permitir una adecuada comunicación, se va a ir perdiendo gran parte de los datos valiosos que la persona posee. Pues nosotros pues vamos a ignorar las motivaciones, las expectativas y la forma de vida que tiene el paciente. Y pues esto va a repercutir en una pobreza terapéutica, porque pues en el libro bien mencionan que no se puede curar a quien no se conoce. Existen dos modelos que los médicos se rigen, vamos a llamarlo así, que es el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. El modelo biomédico es la preocupación por el cuerpo y la enfermedad física. Este modelo se va a basar en dos elementos principalmente, que va a ser el reduccionista y el exclusivista. El reduccionista va a conceptualizar toda la enfermedad en términos de daños o lesión de los mecanismos físico-químicos. Y el exclusivista, como su palabra lo dice, va a excluir las dimensiones sociales, psicológicas y biológicas o conductuales de la enfermedad. Entonces, en un intento de fragmentar este proceso de salud-enfermedad, vamos a ir deformando la realidad. Se van a ir alterando ciertos aspectos de ella para que logren encajar con el proceso o el modelo biomédico que nosotros estamos rigiéndonos. Y pues si no comprendemos desde el punto de vista biomédico, pues vamos a ir ignorando esta patología que está presentando. Entonces, los médicos o cualquier tipo de persona que se rige por el modelo, por este tipo de modelo, va a definir entre sanos y enfermos, siendo enfermo aquello que exclusivamente pueda reconocer, demostrar y clasificar. Entonces, generalmente, pues este tipo de personas no van a comprender las experiencias vitales que desempeña un papel desencadenante. Entonces, no pueden ellos definir que el trastorno emocional o el pensamiento está asociado a la gran mayoría de los casos de enfermedad. Entonces, al no estar consciente de los hechos, pues se va a perder la oportunidad de ofrecer una valiosa ayuda al paciente. Dentro de las características que poseen los médicos que se rigen bajo este tipo de modelo, es que no van a saludar ni ubicar al paciente dentro de su consultorio, lo van a abordar con preguntas,
le van a dar muy poca oportunidad para que sea él quien explique su proceso de salud de enfermedad. Lo va a explorar físicamente sin llegarle a consultar y pues le va a responder, no le responde las expectativas que el paciente pueda tener acerca de su enfermedad. Le va a prescribir tratamientos y le va a mencionar diagnósticos que pues lamentablemente van a quedar fuera del alcance del paciente, y va a actuar sin crear canales de comunicación que favorezcan el diálogo. Principalmente pues se va a establecer una relación más que médico-paciente, va a ser médico-problema. Pasando un poquito ya con lo del modelo biopsicosocial, este tipo de modelo es bajo el que nosotros nos regimos como médicos familiares, es aquella que permite entender la integración e interacción de las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de la salud, la enfermedad y el cuidado de la salud. Como bien sabemos, para que una enfermedad o un síntoma se llegue a producir, pues tiene que ocurrir algún evento o algún desafío al sistema, tiene que pasar por alguna vulnerabilidad fisiológica a la persona y que esté comprometido uno o más de los órganos. Entonces, va a implicar el conocimiento de los múltiples sistemas de la vida del paciente, incluyendo su familia, el vecindario, ocupación, comunidad, creencias y prejuicios, porque todo repercute en el paciente. Entonces, ahora las características por las cuales se rige este tipo de modelo es que va a considerar al paciente con sus problemas, sus ideas y sus expectativas, va a involucrar al paciente en la toma de decisiones, proporciona información necesaria para que el paciente pueda responsabilizarse sobre su propia salud, toma en cuenta las emociones responsables de los aspectos no médicos de los problemas de salud. Entonces, este tipo de modelo va a partir de una visión integral del hombre e incluye la interacción de este a través del tiempo y del espacio. Este tipo de modelo tiene bien en cuenta que sí repercute lo biológico, lo psicológico y lo social en cuanto a cómo influye y cómo repercute la enfermedad. Se puede agravar, se puede curar. En cuanto a la capacidad de establecer una relación médico-paciente satisfactoria, es muy importante el nivel de conocimientos profesionales. Entonces, ambas son igual de importantes. La relación que nosotros vamos a establecer como el nivel de conocimientos que vamos a tener. En este tipo de interacción, vamos a tener lo que es la transferencia y la contratransferencia. Definiendo un poquito qué es la transferencia, es el conjunto de expectativas, creencias y respuestas emocionales que el paciente aporta a la relación médico-paciente. Es lo que el paciente en consultorio va a transmitir. Esto lo va a hacer de manera inconsciente y pues lo va a hacer pues por sentimientos y vivencias y emociones infantiles. Entonces la transferencia va a ser positiva cuando el tratamiento es exitoso, se conduce a una buena adherencia terapéutica. Y la contratransferencia es lo que nosotros vamos a brindar hacia el paciente. Entonces es el fenómeno de proyección de la estructura inconsciente del médico sobre el paciente, creándole sentimientos de simpatía, hostilidad, aversión, necesidad de recibir afecto o admiración. Este tipo de conductas, pues muchas de las veces son injustificadas y pueden llegar a entorpecer la relación o la consulta, y nosotros debemos de saber cuándo estamos con este tipo de fenómenos. Una de las formas que nosotros podemos darnos cuenta es al percibir cualquier sentimiento más intenso de lo normal, puede ser ira o culpa, sentirnos aburridos o fastidiados o preocupados, que nos dificulten llegarle a prestar atención al paciente dentro de la consulta, que seamos incapaces de empatizarlos o entenderlos, que nos consideremos vulnerables a sus críticas y se torne defensivo, que nosotros intentemos impresionarlo con los conocimientos que tengamos, que suframos por la visita del paciente o que nos sintamos indiferentes hacia el paciente. Existen dos conceptos que son diferentes entre enfermar, y padecer. Aunque se parecen, no es lo mismo. Enfermedad es que existe una continuidad entre el agente causal, la lesión anatomopatológica y las manifestaciones clínicas. Entonces, este concepto de enfermedad, como bien lo sabemos, pues es que el médico va a diagnosticar, a tratar y pronosticar la enfermedad en sus pacientes. Y la diferencia en cuanto a padecer es que es la manera en que cada persona va a sufrir las alteraciones de su salud de acuerdo a su individualidad biológica, psicológica y sociocultural. Entonces, pues
todos los pacientes pueden estar enfermos de la misma cosa, pero su padecimiento va a ser diferente. Entonces, pues para el paciente la mejoría se va a iniciar al encontrar a un ser humano que lo escuche con atención. Muchas de las veces pues le podemos ofrecer las mejores alternativas o ninguna alternativa, pero pues si él encuentra a alguien, independientemente de si se resuelva o no se resuelva su enfermedad, pero que empaticemos con él, cambia mucho la armonía del consultorio. Pasando un poquito a lo que es la entrevista clínica, este tipo de formato es de mucha utilidad para nosotros, pues nos va a ayudar a poner atención en las ideas, en las percepciones y expectativas y conductas que va a tener el paciente ante la enfermedad. Este tipo de documento nos va a facilitar la comunicación y la relación entre el equipo de salud, el paciente y su familia. Como pues bien lo he dicho, al crear una relación armoniosa, una relación médico-paciente más que una relación médico-problema, los pacientes siempre van a hablar según quien los escucha. Entonces, pues va a ser muy importante el que nosotros estemos o tengamos más bien la capacidad de reconocer el lenguaje verbal y no verbal que lleguen a tener los pacientes en cuanto a la postura, los gestos, los silencios o otros aspectos emocionales y del comportamiento que puedan llegar a estar teniendo. En cuanto a ya iniciar la entrevista, no es necesario nosotros estar abordándolos con preguntas de una manera pues indiscriminada, porque ciertas preguntas o cuestionamientos lo van a llegar a considerar como una invasión a su privacidad. Entonces va a negar determinadas situaciones por temor o por vergüenza que bien se pueden ir generando este tipo de preguntas siendo cautelosos y no necesariamente en la primera consulta. ¿Cuáles son las metas y los objetivos que tiene el realizar la entrevista clínica? Nosotros al iniciar la entrevista debemos de establecer una relación armoniosa y de confianza, además del respeto mutuo entre el médico y el entrevistado. En esta fase nosotros lo que vamos a hacer al iniciar es saludarlo, presentarnos, invitar al paciente y a su familia a sentirse cómodos y mostrar atención y respeto en todo momento. Durante la entrevista nosotros vamos a permitir que ya sea el paciente o alguno de los miembros de la familia narre la historia por la cual ellos están acudiendo, que bueno, nosotros utilicemos un lenguaje de acuerdo a la edad y antecedentes del paciente y siempre en todo momento estar mostrando interés. Además de, pues como ya lo comenté, del tener cuidado y la sutileza al formular las preguntas delicadas y hacer periódicamente breves resúmenes, que eso nos reafirma a nosotros y les reafirma a los pacientes que estamos poniéndoles atención. Debemos también de clarificar inconsistencias y ambivalencias en las declaraciones y respuestas del paciente, que muchas de las veces no se dan cuenta y nosotros nos podemos confundir. Entonces, por eso es necesario clarificarlas. Y al final de la entrevista nosotros debemos de concluir la consulta de una manera en la que el paciente y su familia se sientan seguros y satisfechos de que pues no haya desaparecido cualquier tensión generada en la entrevista, de informarles cuál es el paso a seguir dependiendo de por lo que hayan llegado y darle al paciente la oportunidad de hacer preguntas mediante tribuna libre, que como bien sabemos es dejar que el paciente pues hable y explique lo que él considere relevante. Ahora, en cuanto a las técnicas de comunicación durante la entrevista, hablamos un poquito sobre cuáles son los objetivos que tiene el realizar la entrevista clínica, pero ahora cómo vamos a realizar esta entrevista clínica. Tiene 3 funciones elementales la interacción médico-paciente. En cuanto a recolectar información, nosotros vamos a recabar toda la información exacta y eficientemente mediante preguntas abiertas, verificando y obteniendo las ideas del paciente sobre su etiología. La respuesta a las emociones del paciente, pues nosotros podemos desarrollar y mantener una relación armoniosa, incrementar la satisfacción del paciente, aliviar la tensión, detectar y manejar los trastornos emocionales y mejorando el resultado terapéutico. Una de las maneras que van a influir mucho en esta respuesta a las emociones, pues va a ser la reflexión, el apoyo que nosotros le demos y el respeto que brindemos.
Y pues bueno, también lo que es muy importante es educar al paciente e influir sobre su conducta. Obtener del paciente comprensión de su enfermedad y las opciones de tratamiento, involucrar activamente al paciente en el proceso terapéutico para lograr una adherencia terapéutica. Creo que esto es muy importante para nosotros y para cualquier profesional de la salud, pues es muy importante estar nosotros, al menos yo lo veo en la consulta, donde muchas de las veces no saben lo que toman o para qué lo toman. Entonces hay que involucrarlos, hay que proporcionarles diagnósticos básicos, verificar el nivel de información que tenga el paciente sobre su enfermedad, proporcionarle detalles del diagnóstico para que ellos se sientan seguros que están tomando algo para su beneficio y no para su maleficio. Las técnicas que favorecen a la participación del paciente. Ellos van a, como ya lo platiqué, pues ellos van a hablar en cuanto a quién los escuche y existen las técnicas que van a favorecer a esto. Entonces, la facilitación es la comunicación verbal y no verbal que va a animar al paciente a explicar con más detalle lo que ha dicho. Las preguntas abiertas que van a solicitar al paciente que explique en términos generales la información, así como las preguntas directas que le vamos a solicitar al paciente que exclusivamente, pues, él en términos generales diga lo que le pasó. El apoyo, que son las expresiones verbales y no verbales del médico por medio de las cuales demuestra interés, preocupación y disposición para ayudarlo. La empatía, la reflexión, el silencio, que se puede expresar de muchas maneras. El silencio que nosotros realicemos en la consulta depende mucho de la armonía que estamos creando, porque pues se puede expresar como un total desinterés hasta una evidente preocupación por él. La clarificación, como ya lo había comentado, es solicitar al paciente mayor información y explicaciones adicionales cuando se crea cierta ambivalencia. La confrontación, que va a poner al paciente frente a frente con él mismo para llamar así su atención sobre su conducta. Por ejemplo, algún paciente que sea fumador crónico y que ya tenga EPOC, entonces, o datos de exacerbaciones, entonces pues ahí nosotros crear esa plena conciencia para ponerlo frente a frente a sí mismo, saber si su conducta es lo que él piensa la más adecuada. Y el resumen, repasar la información que ha sido dada por el paciente. Que esto realmente también es muy importante. Y bueno, las crisis emocionales van a ir seguidas de un caudal de información importante. Nosotros muchas de las veces pues vamos a ver que los pacientes lloran o se enojan y pues este tipo de emociones son ejemplos clásicos de catarsis, la cuales pues nosotros no podemos tener o demostrar sorpresa ni intentar reprimirlos, sino más bien nosotros debemos de acogerlos favorablemente y con respeto, pues van a ayudar al paciente a que se sienta seguro, a que se sienta comprendido y a tener efectos terapéuticos en él. Que creo que muchas de las veces sí pasa cuando, al menos también a mí en la consulta me ha pasado que se sienten mal o que se sienten tristes y ya nos empiezan a explicar y tienen toda una ola de emociones que a veces sí se puede y a veces otras de las veces lamentablemente pues los tenemos que dar un cierre, pero sabemos que traen una carga impresionante de lo que repercute en lo que es su enfermedad en el entorno biológico, social, personal, familiar, y que es importante. Y en cuanto a cómo repercute la enfermedad en la familia se puede comunicar de diferentes maneras, puede ser funcional o disfuncional como lo hemos estado viendo en todas las clases. Entonces, la forma de comunicarse dentro de la familia va a ser un grado indicador de funcionalidad. Esto puede ser afectiva o instrumental, que ya lo hemos visto. Va a describir qué se está comunicando, entonces si el qué es lo que está relacionado con los sentimientos y si lo que se está cumpliendo son si lo que está con el cumplimiento de tareas habituales cotidianas o labores mecánicas, pues va a ser instrumental. Y si se refiere a que la entrega del mensaje que se lleva a cabo puede ser en forma clara o enmascarada y se relaciona con el receptor del mensaje directa, desplazada o indirecta.
Ahorita como quiera puse una tablita. Que estos son los niveles de comunicación familiar. Puede ser instrumental, que es cómprame estos zapatos. La afectiva, soy muy feliz. Clara, eres demasiado mentiroso. Enmascarada, todos los hombres son iguales, que es donde tienden a generalizar. La directa, Juan, te echo mucho de menos. Y la desplazada, dile a esa persona que se vaya. Entonces, en las familias disfuncionales, lo primero que se va a afectar, pues, es la comunicación afectiva. Entonces, a medida que el conflicto va siendo mayor, es factible o es casi probable que la comunicación entre los miembros de la familia se va a ir volviendo enmascarada y desplazada. Entonces, este tipo de convivencia entre los miembros se va a volver hostil y destructivo. Y a diferencia, la contraparte es que en familias con comunicación clara, directa, sin generalizaciones inadecuadas, pues generalmente van a tener una funcionalidad aceptable. Y bueno, también hay ciertas patologías que no solamente las va a afectar pues quien las está padeciendo, sino también repercute con todo el conjunto familiar, va a alterar la armonía de la casa, la depresión, el alcoholismo, la drogadicción. Este tipo de enfermedades pues también van a alterar el cuidado o la economía de la casa. La salud de los individuos está influida por la vida familiar y las familias se afectan por las enfermedades y las desgracias de sus miembros. Ahora, en cuanto a los problemas de salud, están tres, que son los que afectan fundamentalmente al individuo, que pues ya lo sabemos, pueden ser asma, artritis, faringitis, son exclusivamente los que afectan a la persona. Los problemas de salud física individual, que por sus características puedan llegar a alterar el funcionamiento del grupo familiar, pues pueden ser las enfermedades crónico-degenerativas prevalentes, que pueden ser enfermedades como diabetes, hipertensión. Poco a poco van a ir alterando el funcionamiento de la familia. Y los problemas de salud mental, que van a afectar al individuo, pero que también van a repercutir en la familia, ya sea como causa-efecto. Como ya lo hemos visto, pues también el alcoholismo, el colon irritable, los trastornos de ansiedad. Aquí parte importante es como, pues los miembros de la familia son pilar, entonces, en tu evolución o repercusión de la enfermedad. Entonces, pues sí, muchas de las veces llega a influir para mal. La salud familiar, al estar condicionada por estas variables socioeconómicas y culturales, pues se entiende como un proceso dinámico. Y la misma enfermedad en diferentes etapas del desarrollo tiene distintas consecuencias en lo que respecta a la atención y los tratamientos físicos, biológicos, psicológicos y sociales. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones que va a tener los pacientes que tienen enfermedades crónicas en su familia? El concepto del paciente terminal, muchas de las veces pues sitúa a la familia en una realidad incuestionable que a menudo se enmascara o se omite, se rehúsa a pensar lo que es la muerte. El diagnóstico de enfermedades incurables, de esta parte la saqué del tema que habla sobre cáncer y VIH, pero para mí en lo particular se me hizo muy interesante también ponerlo como un enfoque en cuanto a diabetes e hipertensión, que a final de cuentas son enfermedades incurables. Entonces, generalmente estas patologías la ven como un evento catastrófico que modifica de una vez y para siempre la percepción de la propia vida que va a tener el paciente y las expectativas futuras en el entorno personal, familiar, social y profesional. Entonces, el paciente va a tener tres respuestas, tres fases va a ir atravesando mediante nosotros cuando le demos el diagnóstico. La primera fase que va a tener es la fase 1, que es la de negación y resistencia a creer que la noticia es cierta. Este proceso dura al menos 1 o 2 semanas. La fase 2 es un periodo de confusión, agitación emocional y disforia. Realidad lentamente es reconocida y puede durar hasta 3 semanas. Y la fase 3 de adaptación comprende la presencia de la enfermedad y al tratamiento. El optimismo retorna. Creo que aquí
Pues en cuanto a las semanas, el intervalo, las fases, es un poco ambiguo el generalizar y muchas de las veces pues los pacientes, vamos a decirlo así, los crónico-degenerativos pues se quedan en una fase 1, en donde ellos se niegan o se resisten a tener ese diagnóstico y muchas de las veces pues es de si yo me siento bien pues yo no tengo nada. O ellos siguen consumiéndolo, que papitas o refrescos o cosas que antes podían pero ahora no deben. Bueno, aquí esta diapositiva es muy importante, nos va a ayudar mucho en la práctica, ya en la práctica diaria dentro de la consulta. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos en qué fase se encuentra el paciente de estas 3 que nos está mencionando Leslie, pueden encontrar otras fases, también se dividen en 5. La idea es que ustedes identifiquen, porque luego ahí es donde viene el problema de la relación médico-paciente, porque ustedes quieren imponerle o quieren controlar o curar a un paciente, en caso de que se pudiera curar a un paciente con enfermedad que ustedes quieran y el paciente está en negación, ni el paciente va a querer, les va a crear un conflicto, ni ustedes van a poder y se van a traumatizar o les va a dar directo en el ego y en la madre ardiente que tienen dentro porque quieren llegar a curar a todos los de su consultorio. Entonces, si nosotros identificamos que el paciente está en negación, no quiere decir que no le tengamos que hacer nada, pero vamos a tratar esa fase de negación. Vamos a encaminar al paciente a que pueda avanzar a la siguiente fase donde ya, ok, vamos a llegar a un acuerdo. Les platico súper rápido un paciente que tuve, mi peor paciente, les puedo decir, tal cual, del consultorio 11. Ese paciente llegó súper descontrolado, hipertenso, súper descontrolado. Entonces traía una presión, creo que la primera consulta, pues traía ya una crisis hipertensiva en la primera consulta, obviamente no aceptó irse a AMC, como quiera se le hizo el envío, se le explicó, pero pues le hice ajustes al medicamento, bueno, al menos intenté hacerle ajustes al medicamento. Y la respuesta del señor fue, se llama Jesucristo el señor, y Jesucristo nunca se me olvida porque Jesucristo no tenía nada. Me dice, no doctora, a mí no me va a hacer cambios de nada, a mí nada más deme mis cajas de medicamentos porque a mí el doctor que estaba antes que usted me dijo, con esta pastilla tú vas a tener para la presión y nadie me la puede cambiar porque el doctor así me dijo. Entonces, si nosotros nos quedamos con esa parte de la historia, pues de allí muchos de ustedes van a salir psicotizando de coraje, van a llegar a la casa aventando la bata, mugre paciente, mugre consulta, estuvo bien fastidioso, ya lo que ustedes quieran. Entonces les afecta en realidad, ahí hay un problema donde ustedes atraen, se llama transferencia y contratransferencia, las emociones que el paciente les descarga en ese momento, a lo mejor en ese momento la negación, ¿verdad? O la resistencia al manejo o al control de la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, definitivamente dentro de nuestro plan no está dejar en un descontrol al paciente. Tenemos que buscar una estrategia. Ahorita estoy trabajando con enfermeros también y están también haciendo un estudio de salud familiar y están teniendo mucho problema con respecto al plan de tratamiento y de seguimiento, precisamente porque les explico, los planes o los seguimientos de los pacientes vienen dados por la creatividad que tenemos que buscar de acuerdo a las estrategias que conocemos, a las herramientas que hemos implementado y a toda la creatividad que ustedes tengan para saber por dónde vamos a llegar a ese paciente. Definitivamente no va a ser lo mismo o las mismas herramientas que ustedes, si se ponen a leer un libro de herramientas para abordaje de pacientes y demás, no va a ser la misma herramienta de abordaje que ustedes van a utilizar en un paciente y en otro, aunque tengan la misma enfermedad, el mismo descontrol, incluso la misma edad, porque son dos historias completamente distintas, son dos personalidades completamente distintas. Entonces, tenemos que conocer el entorno del paciente para saber cómo podemos llegar a ese paciente y ayudar. Entonces, pues así don Jesucristo se fue, ¿verdad? Obviamente ya le expliqué y demás. Y, y regresa obviamente muy descontrolado, le vuelvo a explicar. No se tomó, me dice doctora, ni me dé esa segunda caja porque no me la voy a tomar, y demás.
Hay un momento en el que cuando nosotros nos quedamos negados a aceptar, ver en qué fase se encuentra el paciente, nos puede crear mucho conflicto personal, al grado que, por ejemplo, en algunas ocasiones al inicio, cuando todavía no había una apertura del paciente para poder ver de qué manera yo podía ayudarlo, sentía que me empezaba a ganar su actitud, su negación, su resistencia, pero eso yo no lo estaba viendo. Yo no veía que el paciente estaba negado, que estaba resistente al tratamiento, que estaba en una fase 1, hasta que dijimos, a ver, vamos a ver las fases, ok, pues el paciente está en negación. Eso les va a ayudar a ustedes y les va a ayudar al paciente, porque si ustedes identifican en qué fase está el paciente, es lo que les mencionaba cuando hablamos de una problemática propiamente familiar, en qué parte de la clasificación triaxial de la familia se encuentra el problema, en los subsistemas, en el eje, ¿en qué eje? En el eje 1, en el eje del desarrollo normal de la familia, o en qué eje se encuentra el problema. Si yo lo logro identificar, de allí puedo tomar herramientas que están dentro de ese mismo eje para yo poderlo ayudar. En fin, llega la tercera consulta del paciente. Les tengo que decir que en algunas consultas tuve que hasta pedir convenios porque no soportaba ver a ese paciente. Ya un momento en que te gana la emoción, pero son pacientes que tienes que encontrar, buscar estrategias. Entonces de allí se empieza, lo van a aprender poco a poco. Esto, aunque nosotros se los mencionemos cada vez que damos un tema, va a ser difícil porque ustedes en la misma práctica lo tienen que ir desarrollando. Y esas estrategias salen al momento, o sea, ustedes no tienen, tengo toda esta lista de estrategias para el día de hoy, ¿no? Son estrategias que ustedes van aprendiendo, que ustedes mismos van creando, pero que si ustedes se documentan, no sé si leen parte de las estrategias del abordaje médico, pues les va a ayudar muchísimo más a alguien que no se ha documentado sobre esto. El paciente en la consulta, donde ya veíamos, bueno, está en negación, lo tenemos que dejar en negación. O sea, no podemos avanzar si el paciente no quiere avanzar. Vamos a ver de qué manera vamos a intentar lograr que el paciente avance a la parte de, pues más que confusión o agitación emocional, es un acuerdo. Ya les voy a preparar una charla también sobre esto, les había comentado ya al inicio, sobre el abordaje de las fases donde el paciente va avanzando en un proceso de aceptación hasta un control y propiamente una aceptación de su enfermedad, desde una negación hasta una aceptación. Entonces ya podemos llegar a un acuerdo, ok, a ver, te escucho. Ya si el paciente decide escuchar, ya avanzamos a la siguiente fase y eso es un avance. En fin, me doy cuenta dentro del entorno del paciente que el paciente era muy aficionado a los sultanes, al equipo de béisbol, y dije, de aquí soy. Entonces, yo también soy muy aficionada a los sultanes, me encanta el béisbol, y empecé a platicar con don Jesucristo sobre el béisbol. Oiga, ¿y cómo van los sultanes? Doctora, y me platicó como si fuera yo la doctora de toda su vida. Entonces, encontré una estrategia dentro del entorno del paciente, no es ni su entorno familiar, es su entorno social, son sus actividades recreativas, pero todo nos puede ayudar. Entonces, cada vez que entraba don Jesucristo a la consulta, lo primero que hacía desde que abría la puerta era, ¿qué dicen los sultanes? Y no, ya el paciente venía emocionado. Claro que sí, doctora. Y está de más decirles que se controló, ¿verdad? Que aceptó sus medicamentos, fue lo que menos ya batallé para darle su medicamento y explicar, no, sí, doctora. Entonces ustedes tienen que buscar estrategias dentro del entorno del paciente cuando el paciente no tiene una apertura propiamente para aceptar su enfermedad. El paciente a lo mejor todavía no estaba en una fase, a lo mejor hasta en fase de aceptación, pero sí en una fase ya de acuerdo, ok, a ver, vamos a ver, me lo voy a tomar y demás, pero tenemos que buscar ese tipo de estrategias. Entonces, son
hay que buscarlo en fuentes de información sobre abordajes para ver cómo va, y todo esto va de la mano con la relación médico-paciente, todo lo que nos ha platicado Leslie hasta ahorita sobre qué es lo que tenemos que ver desde la comunicación verbal que nos está transmitiendo el paciente. Todo eso ustedes lo tienen que identificar, tienen que ser muy observadores dentro de la consulta para saber qué tipo de abordaje van a hacer de acuerdo al paciente que tienen enfrente. No va a ser el mismo tipo de abordaje para uno o para otro que a lo mejor es muy serio, es muy formal o muy cerrado o muy abierto. Tienen que tener esa habilidad de poder cambiar de estrategia o de abordaje de acuerdo al tipo de paciente. Entonces, un punto para iniciar y que les va a ayudar bastante es esto, identificar las fases en las que se encuentra el paciente, desde una fase de negación o una fase donde ya el paciente decide, ok, escucharte. A lo mejor todavía no se va a tomar el medicamento, pero decide escucharte. Y luego ya en otra fase a lo mejor el paciente, ok, lo voy a intentar, a ver, pero todavía con dudas y logramos que el paciente entre hasta que el paciente acepta, que en realidad, como ahorita mencionabas, Leslie, sobre los crónicos, tenemos muchos pacientes crónicos que tienen una enfermedad, una aceptación en su enfermedad completa. ¿Por qué? Porque están controlados. De hecho, la mayoría de los pacientes que ustedes vean, espero, van a ser la mayoría controlados, pacientes que vienen solamente a seguimiento subsecuente, y ahí es donde ustedes pueden hacer otro tipo de abordajes familiares. Pero los pacientes que vienen descontrolados, que vienen en negación, que vienen de inicio, bueno, ahí tenemos que empezar a buscar las herramientas que tiene ese paciente con las que yo me voy a apoyar para poder hacer qué tipo de abordaje, ¿ok? Muy bien, seguimos, Leslie. Sí, de hecho, me tocó en consulta un paciente al que estaba renuente sobre su enfermedad, y de hecho decía que él ponía de ejemplo a su papá, que su papá también padecía diabetes y que el papá llegó a amputarse y el tío también, pero era un paciente muy descontrolado, estaba ya en una etapa de tasa de filtrado glomerular muy baja, entonces estaba en una fase él de negación y no podía, o sea, él no quería. Y ahí es saber nosotros hasta dónde, pues tampoco forzar al paciente, pero pues sí crear esos lazos que comenta la doctora. Y ese paciente le preguntabas de la dieta, doctora, y te decía, no, sí, yo me tomo mi coca diaria, yo me echo mi panecito, todo así normal, te lo platicaba. Y Sí, le de decíamos, hecho, sí. ya tiene un glomerular debajo de 15, o sea, su riñón ya está en fase terminada, tiene que llevarla a diálisis. No, yo no quiero diálisis, yo solamente quiero que me den medicamento y ya. Y Entonces, pues aguas, ya nos porque también hay un punto en el que nos ganchamos tanto con tratar de controlar ese paciente que se nos olvida ver que además de negación, o a lo mejor no está en negación, a lo mejor el paciente necesita estar enfermo. A eso se le llama ganancia secundaria. Ok, ¿por qué estás enfermo? A lo mejor ese paciente, si le hubieran buscado un poquito más alrededor, resulta que los hijos están lejos y cuando él está enfermo vienen a visitarlo y antes no lo visitaban, o resulta que en el hospital allí ve a su hija porque su hija lo lleva al hospital cuando se siente mal, o cuando o tiene una problemática familiar donde todos están peleados y nadie se habla, y cuando él se pone grave todos van al hospital y platican. Entonces hay ganancias secundarias que nos ganchamos tanto en lo biológico de que ese paciente tiene que estar controlado, y sí, tiene que estar controlado, es parte de nuestro trabajo como profesionistas en el área de la salud. Sin embargo, tenemos que identificar que no todos los pacientes desean estar controlados, y eso también lo tenemos que respetar, porque acuérdense que dentro de los derechos de las personas pues está el derecho de autonomía, ¿verdad? Él va a decidir y nosotros podemos hacer alguna intervención que sepamos que, es decir, hacer una intervención donde sabemos que el paciente no le va a ayudar, pero si el paciente está en este tipo de fases, también tenemos que saber respetarlas y darle el seguimiento adecuado a lo que esté a nuestra posibilidad y quedarnos satisfechos con eso, porque eso fue lo que el paciente nos permitió. Porque luego nos
quedamos frustrados o tenemos, mire, el paciente, finalmente la decisión es del paciente. Ustedes pueden estar con el mejor adiestramiento, pueden estar muy actualizados, a lo mejor en diabetes, tener los últimos medicamentos en su unidad de diabetes, y si el paciente no quiere, no se los va a poner, no se los va a tomar y se va a complicar. Entonces nosotros tenemos que saber identificar estas otras áreas que nos pueden ayudar. Todo esto va con la misma finalidad, tratar de encaminar al paciente hacia una fase de aceptación y ver, por ejemplo, que si tu ganancia secundaria es esta, bueno, yo como tu médico familiar identifico cuál es el líder que está o cuál es la problemática y poder incidir por alguna parte en esa problemática y hacerles ver lo que se está afectando a tu paciente, tal cual. Entonces, tenemos que ver todas esas partes que a veces es complicado. Por ejemplo, ahorita ustedes que están en la residencia, a veces se me frustran un poquito porque ven una problemática de un paciente que viene, doctora, es que mira este paciente y aquí y allá, y luego el siguiente mes ya les tocó en otro consultorio y sienten que no le dan el seguimiento adecuado al paciente porque no están en un área fija. Sin embargo, van a tener muchísimo tiempo, créanme, para eso y para darle seguimiento a sus pacientes, van a tener oportunidad de hacer visitas incluso a los domicilios de sus pacientes. Ya cuando quieran, primero ahorita pelean porque quieren ir a los domicilios y luego ya cuando los mandan, se enojan porque los mandan y bueno, no los tenemos contentos. No, pero la verdad es que ustedes aprendan la idea de sus rotaciones y de los cambios de sus áreas, precisamente es para que vean los diferentes tipos de abordaje, porque a veces como médico te casas con alguna estrategia que a ti te funciona. Sin embargo, cuando vemos varias estrategias, ustedes pueden hacer sus propias técnicas o mezclar. Oye, yo vi que aquel doctor me gustó mucho cómo platicaba con los pacientes o cómo se ganaba la confianza, pero de este doctor me gustó cómo les proponía, por ejemplo, el inicio de la insulina o cómo les daba el seguimiento del peso. Entonces van agarrando sus estrategias y ya ustedes se sientan en su escritorio, se sientan en su consultorio y empiezan a conocer a su población. ¿Ok? Entonces empiezan a establecer su propia relación médico-paciente y ahora sí, cuando ya tienen una población continua, se van dando cuenta de las necesidades reales de la familia y que a lo mejor hoy viene un paciente de un humor y al día siguiente viene siempre, o un paciente que siempre viene contento, que siempre viene muy jovial, de repente viene mal, ya empiezan a notar, ay, ¿qué le pasó? A ver, ¿por qué tan serio? Ya es cuando se empiezan a dar cuenta que ya están conociendo a su población. O ahora, ¿por qué no vino con su esposa? No, pues fíjese que se enfermó, o a ver, ¿por qué viene solito si siempre me lo acompaña uno de sus nietos? No, pues es que mi hijo se enojó conmigo, ya. Entonces van conociendo este tipo de problemáticas. No va a ser en la primera consulta, no se desesperen. Va a tener su tiempo, no se desesperen ahorita, por lo pronto disfruten estos 3 años que van a estar aquí y aprendan todo lo posible para que todas las estrategias en cuestión de relación médico-paciente ustedes las pueden implementar adecuadamente en la consulta, porque un hecho es que en algún momento ustedes van a estar a cargo de un consultorio y a cargo de una población. ¿Ok? ¿Algo más, Leslie? Sí. Bueno, es de esperarse que la estructura familiar del paciente crónico pues va a ir cambiando. Como bien ya habíamos hablado sobre centralidad, límites, jerarquías, en un paciente enfermo crónico la centralidad pues va a cambiar, va a adquirir mayor importancia. Los límites se van a tender a diluirse, ocasionando que las interacciones en la familia pues van a girar en torno a él y los niveles de jerarquía se modifican. Un ejemplo puede ser que el papá sea el proveedor de la casa y por alguna razón de complicación de diabetes haya sido amputado de una pierna, entonces pues quien ahora va a regir como el sustento o el proveedor de la casa pues ya va a cambiar, puede ser el hijo, la hija o inclusive hasta la esposa. La forma de la respuesta de la familia ante la enfermedad va a ser de 2 formas. Puede ser en cuanto a una tendencia centrípeta, que va a ser una extrema cohesión interna en torno al enfermo, quien va a absorber la energía y va a monopolizar la atención del resto de la familia que gira a su alrededor, restando posibilidades de desarrollo y crecimiento a cada uno de los integrantes. Y generalmente este tipo de forma, pues van a tener sobresaltos los miembros de la familia.
Y la tendencia centrífuga es que en este van a desarrollar conductas evitativas en torno a la situación de la enfermedad. Va a ser una conducta por parte de los familiares, se vuelve efectivo cuando pues lo ignoran a expensas de la dedicación en específico de uno, del enfermo. Entonces, habitualmente la esposa, la madre, la hija se va a hacer responsable o va a asumir el control total de la evolución de la enfermedad del paciente. Que tristemente, pues, sí se ve. ¿Se entendieron estos dos tipos de reacciones familiares que podemos encontrar ante un proceso de enfermedad? Alan, tendencia centrífuga. Ajá. Dígame. A ver, explícanos qué entendiste por tendencia centrífuga. Pues En tus ojos claramente se ve que estás leyendo, porque se mueven de derecha hacia izquierda y luego regresan. A ver, ¿alguien aquí en la 32? Yo, A ver, Dulce, ¿qué entendiste? bueno, ya entiendo que es, por ejemplo, cuando hay un familiar, no sé, vamos a suponer, es un ejemplo, que tuviese, que una familia de 6 hermanos, de esos 6, uno tiene esquizofrenia. Ok. Entonces, los otros 5 no la quieren cuidar, porque refieren que es como una, no lo dicen, pero como que lo sienten como una carga, y entonces ponen muchos pretextos para no cuidarla. O sea, llega la enfermedad en este miembro de la familia y toda la familia se aleja, ¿ok? Los miembros o los principales miembros ahí de la familia, las principales redes de apoyo de esta persona, que es en este caso el sistema familiar, se van. No es que yo trabajo, no es que yo estoy acá lejos, no es que yo vivo acá en no sé dónde. Entonces todos se van y el paciente se queda solo, ¿ok? Y la centrípeta, regresas a la siguiente, Leslie. Es la unión de todos, ¿no, doctora? ¿Un ejemplo es, Baby? Un ejemplo, no sé, fallece el abuelito, entonces todos los hijos se van a unir para estar siempre con su mamá, para no dejarla sola y para que nunca se sienta sola y no se vaya a deprimir o no se vaya a enfermar o vaya a pasar algo, ¿me explico? Se unen, todo el conjunto de la familia se une como tal. Se llega y por eso viene aquí definido, como lo pone Leslie, extrema cohesión. O sea, llegan todos y tratan de abordar la problemática de ese momento, ya sea la que ustedes gusten dentro del área familiar, ¿ok? Una enfermedad, un divorcio, una muerte, como menciona Sveidi, lo que sea, llega toda la familia y aquí ¿qué problema puede ocasionar o qué problemas podrías tú encontrar, Sveidi, en esta situación? Una sobreprotección, por decir. Sobreprotección, muy bien. O sea, de que una sobreprotección, de que ya no dejen, por decir, no sé, en una muerte, se tiende mucho de que la familia se une y ya no dejan ni respirar a la otra persona y como que ya no ve las cosas con un poquito más de claridad o puede que no lleve, no sé, me imagino un buen proceso de duelo, ¿me explico? No la dejan ni vivir su duelo porque ya la ven triste. No esté triste, mamá, no está triste, a ver, vamos a llevar, y ahí atraen a la pobre abuelita al parque, en el cine, en los restaurantes y no ha podido vivir su duelo. Exactamente, o sea, que no llore, que no tenga un momento para vivir ese proceso, porque todo tiene un proceso, ¿no? Entonces, como que haya una sobreprotección total. Así es, excelente, Brady. Y bueno, esto es una extrema cohesión, ¿verdad? Aquí también puede ser que si había gente de la familia que estaban lejos y todos llegan y todos quieren opinar, de repente se tarda en una organización y puede haber diferentes miembros que intentan ser líderes y esto crear un nuevo conflicto. ¿Ok? Muy bien, Leslie, ¿seguimos? Creo que también es interesante el punto que dijo Dulce en cuanto a una enfermedad, a un trastorno ya psiquiátrico, porque, por ejemplo, si aunado a que
no quieren hacerse cargo y además desconocen sobre la etiología de esa enfermedad o de la conducta que les produce, pues generalmente va a producir este rezago al paciente, a quien lo padece. Entonces, pues va a ser quien la madre o algún miembro, hermana o hermano, quien se va a hacer cargo del enfermo. Y bueno, considerar a la familia es muy importante como el principal recurso terapéutico, pues le va a permitir al equipo de salud auxiliarla multidisciplinariamente para que su enfermo viva en las mejores condiciones posibles. Y sería todo de mi parte. Ok, perdón. Es que la doctora Darinka me está molestando. Me pregunta que si resucitó don Jesucristo. Bueno, chicos, dudas con este tema. La verdad es que este es un tema que, si se fijan, y te felicito, Leslie, el enfoque que le dan ya no es el mismo, porque si recuerdan, vimos relación médico-paciente en inicios del módulo, y los veía con cara de susto, no sabían ni de qué estábamos hablando o sobre todo de aburrimiento. Aquí hubo uno que otro que bostezó, pero el enfoque que se le dio ya es distinto. Ya no solamente estamos haciendo abordajes a problemas o problemáticas biológicas, o sea, enfermedades. Ya estamos haciendo otro tipo de abordaje y otro tipo de enfoque. Ya no estamos viendo al paciente que está descontrolado y que se tiene que controlar, ya estamos viendo un paciente que no tiene apoyo o que está sobreprotegido o que está solo, y qué tenemos que hacer para poder tratar a este paciente con esta problemática que aparte está descontrolada. ¿Ok? Felicidades, les di muy buen tema. Por eso no te hice observaciones, la verdad es que sí lo vi muy completo. Pues ya vamos a terminar familia. Ya solamente nos falta un tema, que es un tema muy, muy largo, ¿verdad? Es el tema de estudio de salud familiar. Este te toca a ti, Ana Lucía, ¿verdad? Bueno, Ana Lucía creo que está. Está de guardia, está Ana Lucía. Ok, bueno, Ana Lucía, ahorita estaba abriendo aquí el También a temario, Fátima, veo aquí que le está. toca y a Fátima, ok. Bueno, les voy a pedir a ustedes que preparen el tema. ¿Cuándo se van de vacaciones? El 17, es nuestro último día. El 17 es el último día. ¿Y los de las 68 y 27 tienen ya Sí, es a partir del 5 de julio, doctora. 5 de julio, 10 días, ¿verdad? ¿Y la 27? Es el mismo rol. Ah, ok, perfecto. Bueno, no, hombre, qué bárbaros, andan con mucha suerte. Es que yo me voy de vacaciones también. El tema de estudio de salud familiar no lo vamos a cancelar, lo vamos a ver. Y ya que regrese, es que regreso yo y se van los R1 de aquí. Pues yo lo veo con ellos. Estas 2 semanas que nos quedan a nosotros. Y el examen cuando regresan. Cuando regresan los de la... Ajá. ¿Qué día regresan, doctora? Sería del 5 al 16, regresan el 19 de julio, ¿verdad? Así es. Ok, bueno. Esa semana del 19 al 23 para las revisiones. Para el tema de estudio de salud familiar. Bueno, ahorita les aviso con sus profesores cómo vamos a quedar con los horarios, porque esta semana ya es la última. El tema, muy seguramente, el de estudio de salud familiar lo van a ver con la doctora Darinka, y me voy a encargar de subirles un tallercito al aula de familia 1 para que lo estén revisando vía virtual. Y la semana que regresan ya todos, que ya todos estamos formalmente aquí, es del 19 al 23. En esa semana vamos a hacer revisiones de sus trabajos finales. Van a ser elegidos al azar.
por ejemplo, de las familias de estudio que les tocaron, espero que ya estén trabajando con eso. Ahorita vamos a ver unas, pero por cuestiones del tiempo ya no lo voy a hacer. Preparen el tema, Emily y Fátima, háganlo, perdón, Fátima y Ana Lucía, generalidades sobre el estudio de salud familiar. Yo ya se los voy a dividir en partes y les voy a subir por partes los videos para estarles explicando ya propiamente con un estudio de salud familiar. Y en ese módulo o en esa tarea se los voy a subir el video y en una tarea, y en esa tarea ustedes me van a subir esa parte del estudio de salud familiar que llevan de la familia que están trabajando, la familia famosa que les tocó, ¿ok? Van a ser, ahorita les digo, creo que van a ser como unos cinco módulos o 5 videos separados, y los van a subir ustedes separados su tarea. Entonces las modificaciones que les esté haciendo o las correcciones que ustedes vean de acuerdo al video que se les subió, pueden todavía hacer correcciones a su estudio. Ya el último, ese va a ser el trabajo final, ese ya no se puede corregir. Ya subido, así se va a evaluar, ¿ok? Entonces, si tienen ya algunos estudios, allí los pueden subir. Si ustedes, por ejemplo, yo les subo ficha de identificación, historia de la familia en un solo video, y ustedes ya tienen más de eso, bueno, pueden subir todo el estudio que tienen, pero se les va a estar haciendo la revisión y las observaciones hasta el punto que se vio en esa clase, ¿ok? Va a ser un mini taller que va a durar esa semana, y el examen lo vamos a dejar, ya les confirmo yo la fecha, entre el 26 y el 30 de julio, ¿ok? En esas fechas vamos a tener el examen. Ahorita les confirmo exactamente cuál va a ser la fecha. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Entonces, saludos a todos y nos vemos hasta julio. Bueno, cuídense.